Sí, cómo no, por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Ahora, yo no sé por qué le están haciendo estas cosas a Luis Pablo Giníger en el arranque del programa. Y además creo que todavía no dimensionamos la semana que está teniendo Luispa. Estás teniendo una semana muy difícil. Arranca, prende la computadora y lo primero que lee es que va a haber una conferencia de prensa a las 6 de la tarde del técnico de River, cuyo título es... Magia. No sé de qué me estás hablando. Cuyo título es... Mafia. A ver, ¿querés que lo busque? Magia. Perdón. ¿Cuál es Habla el el título? muñeco a las 18 horas. Enorme expectativa, dice el título. Enorme por... Gallardo anunciará, junto a Di Carlo, Sí. el flamante presidente Sí. de River, su continuidad en River. Ahora no nos hagamos los patriotas. O sea, Va a confirmar su continuidad en River. confirma la continuidad. Bueno, es lo que dice el título, te lo leo de vuelta. ¿Qué, No, está qué bien, falta está de bien. comprensión de texto? Gallardo anunciará, junto a Di Carlo, Sí. su continuidad en River. Pero si alguien necesita firmar su continuidad, porque alguien la pone en Y duda. porque ustedes lo están poniendo en duda desde el otro no, día. nosotros Háganse no. cargo. Olé. Háganse cargo, lo están poniendo en duda. ¿Qué pasa? Siempre, Eduardo? siempre. Pará, Eduardo. Tranquilo. Me pone como Eduardo. Se te hizo mal. ¿Vos qué opinás, Gaby? No, que ya está, que por ahí es un ciclo, ¿no? Ya está. Lo que pasa es que metieron Te una estatua ahí. gustaría, te Hay gustaría. una estatua ahí y hay que bancarla. Te Qué gustaría. jodido meter una estatua de alguien tan Te contemporáneo. gustaría. Y es como tener Sí, un presidente muy bien. que No. es ídolo y que no ganaste nada. No, no ¿Puedo digo hacer eso, un chiste imagínate, yo no subido me de lo tomo tono? bien. Y pobre Luispa, el día que volteen la estatua del ¿Por muñeco, qué la van a voltear? Porque como le van a voltearon las empezar- estatuas de Lenin. Déjame terminar el chiste. Claro, sí. ¿Qué sufriría más? ¿Qué? ¿Por qué voltearían la estatua de Gallardo? Y Yo no porque si entiendo. se va por la puerta chica Si o por la Madrid, puerta de ya, Madrid atrás. ya lo ganamos, no, eso no se modifica. Bueno, entonces, ¿qué le discuten al tipo? Déjenlo terminar esta gestión y Claro, listo. exactamente, que termine y que Semejante siga todo lo- estatua que y tiene en siga la puerta todo lo que ahí. quiera. Un día ustedes van a tener a alguien para hacerle una estatua, Néstor, quédate La tranquilo. tenemos, el Bocha está en estatuas. ¿Tiene El Bocha estatua? tiene una estatua en la sede de Avenida Mitre hace años. Avenida Mitre y que no la Al conozco. 400. Y Cadorna. Bueno, yo Avellaneda. creo que se están pasando. Hay que cuidarlo, Luispa. Es una semana compleja. No, Igual todo creo el que- acompañamiento al muñeco Gallardo siempre. Muy bien, claro, pero tiene Siempre. razón Néstor. Si salís con ese título es porque Bueno, porque están alguien- instalando. Alguien pone en la duda. El alguien periodismo pone en hace su duda. juego. ¿Hay algún periodista acá en esta mesa? No. Bueno, el periodismo hace su juego e intenta instalar cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? 4 de la tarde, 8 minutitos, comenzando que vuelvan las ideas. Ya promediando la semana, ¿no es cierto? Enseguida vamos a saludar a Jorge Duarte. En cuanto la producción lo tenga conectado, lo vamos a saludar. Es nuestro colega y amigo de esta casa, en el programa Siempre Soy, con Daniel Tonietti por la mañana, especializado y en la cobertura de la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Que, bueno, veremos en función de esa renovación de autoridades qué carácter tendrá para acompañar, voy a decir algo, no solamente los 2 próximos años de Javier Milei, de este gobierno, sino los 2 próximos años del gobierno que venga, que puede ser, si Milei va por la reelección y la sociedad lo acompaña, o eventualmente puede ser un gobierno que vaya a intentar reconstruir lo que es el Claro. gobierno de Javier Milei. Ujú. Y ahí también se vuelve importante pensar no solamente las renovaciones de centrales sindicales, sino también en diputados y diputadas que han sido electos y electas, por supuesto. Bueno, en un ratito nos metemos con eso. Desde ya también iremos a las calles de Buenos Aires porque, como es miércoles, en los alrededores del Congreso hay zona sitiada porque hay jubilados y jubiladas que están protestando y tratando de recomponer un poco su situación. Se ha anunciado, me parece que es la primera movilización de jubilados y jubiladas después de que el gobierno vuelve a confirmar el congelamiento del bono, ¿no? Ujú, así En es. 70.000 pesos. Sí, señor. Es la primera movilización y te diría, iba a utilizar la palabra extrañamente, pero no debería ser así porque ya nos tienen acostumbrados. Muchísima policía de nuevo en los alrededores, cortando Sí. calles por las cuales no está transitando ninguna movilización. Hay policía acá en Luis Sáenz Peña, no hay militantes, no hay manifestantes en Luis Sáenz Peña. Y hay no solo permiten policía. que crucen los peatones en Avenida de Mayo y Sáenz También, Peña. No se claro. puede cruzar. Sí. Solo van los autos que están siendo desviados Es insólito. hacia Paraná. El protocolo no era para liberar las calles de Buenos Aires. Sí, Eso- pero me parece que ya lo hemos Bueno. hablado bastante, es el pero símbolo, no es el está de más mensaje. decirlo. Y hay que decir, es un mensaje revalidado por las urnas, ¿no? Hay que hacer ese planteo también.
Bueno, pero eso no Sí, implica son que veritas estemos a hagan- favor de Por eso. supuesto. O que ellos hagan mal su trabajo y lo naturalicemos. No, pero por favor, ¿No? ¿cómo voy a decir eso? Está Jorge Duarte en línea. Jorge, querido, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Gaby Radiche, Luis Pagínige, Ernesto Restivo, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué hacen, amigos? ¿Cómo andan? Me agarraste en un momento crucial del Congreso de la CGT. ¿Por qué? Mira, en este momento se terminó de votar, se va a presentar el resultado de la votación con lista única, de eso no hay ninguna duda, pero un sector del Congreso decidió retirarse y ahora parece que van a presentar una impugnación, así que estamos en pleno desarrollo. Epa. Poco te diría que se pudrió un poco el Congreso de la CGT, era algo previsible, que a la mañana parecía haberse encaminado, pero ahora volvió a tensarse la situación. ¿Quién se levantó? En la práctica, ¿Quién se levantó? En la práctica lo que debería anunciarse en un rato que Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello son los nuevos triunviros de la CGT, acompañados de Andrés Rodríguez como adjunto y Abel Furlan como secretario gremial. Sí. Esa sería la composición de los cinco nombres más importantes de la nueva conducción, Sí. con la novedad ahora que se retiró el Barrio Novismo y la UTA en disconformidad por esta composición de la CGT. Veremos si además presentan, como están diciendo, una impugnación a lo que fue la realización de este Congreso y la elección. ¿Ellos qué querían? Ellos habían apostado por un unicato, de hecho, el Congreso, que empezó a las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde y todavía está en pleno desarrollo, tuvo un parate porque se levantó Omar Maturano y pidió que se ponga a votación primero la posibilidad de volver a una sola Secretaría General en vez de seguir con un triunvirato. Se votó eso, hubo algún momento de tensión, silbidos, puteadas, Sí. finalmente ganó la moción de continuar con un triunvirato, entonces se votó y ese sector decidió retirarse. Como te digo, ahora lo que resta ver es si además van a impugnar lo que es la elección de lo que se va a presentar en un rato, que es una lista de unos 50 y pico de dirigentes que van a conducir la CGT hasta 2029. ¿Razones de la impugnación o con qué argumentos se impugnarían? ¿Tenés idea? Mira, hay un tema formal y es que dicen que se empezó a votar, o sea, la votación es muy extraña, son unas mesas donde están los congresales, cada uno nominalmente anotados, tenés que empadronarte, etcétera, Sí. hasta ahí todo normal, Sí. pero se vota solamente con un papelito que dice lista 1, celeste y blanca, que es la única lista presentada sin nombres, ¿no? Porque los nombres de hecho se definieron un ratito antes de ir a votar. Sí. Bueno, lo que sostiene el sector de Barrio Nuevo es que se empezó a votar, se llegó a las urnas antes de haber cerrado la lista que finalmente se va a conocer en un rato. Por lo tanto, se votó sin saber quiénes son los integrantes de esa nómina. Algunos de los que están en la organización dicen que es un reclamo que tiene cierta razonabilidad. Así que bueno, estamos en pleno desarrollo, Pablito, de eso todavía. Jorge, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Los sindicatos más combativos, y me refiero puntualmente a la bancaria, al mismo Furlan de la UOM, ¿acompañaron el consenso del triunvirato o iban por un secretario general único? Furlan va a ser secretario gremial. Entiendo que no va a ser Sergio Palazzo el representante de bancarios, pero que van a tener representantes. En este momento se están retirando, a ver, ¿quiénes son? Bueno, separaron y se están retirando un conjunto de dirigentes, pero esos sindicatos que vos mencionás, incluido el ESMATA, camioneros, bueno, todo eso están dentro de este nuevo triunvirato. Sí, en particular lo preguntaba porque en las últimas horas recuerdo con claridad a Sergio Palazzo diciendo nosotros vamos por un secretario general único, pero bueno, negociaciones son negociaciones, ¿no? Sí, bueno, de hecho Furlan también quería un secretario general único, era parte de lo que creían que era una reconstrucción de la CGT. Acá ya se está proclamando la nueva conducción de la CGT con los nombres que les había dicho antes. Sí. Pero bueno, en el marco de la negociación, donde no pudieron terminar de consolidar un bloque más o menos unificado, porque lo cierto es que, más allá de que esos gremios los tenemos referenciados en un mismo espacio, no conforman un mismo espacio sindical. No están unidos la UOM, el ESMATA, los bancarios, los aceiteros. Están bastante dispersos y en ese escenario de dispersión no lograron torcer una decisión que parecía más o menos al lado. Claro, entiendo. Bueno, ¿quienes se levantaron en el marco de tensión o porque ya se terminó la votación? No, se levantaron y se fueron en disconformidad con lo que se había votado. Bien. Claramente lo explicitaron y se fueron. A ver, compañero, ahí alguien va a poner orden, Ahí parece, está. ¿no? Está poniendo orden Héctor Daer, que es el presidente del Congreso que estamos
que se está desarrollando ahora, que estamos cubriendo, quedó él como presidente y es el que se está encargando ahora de leer nominalmente cada uno de los nombres dentro de esta conducción. Bien, pero ya está entonces cerrada la votación y salvo que prospere la impugnación, confirmado que... Sí, que eso va a ser una discusión más política que otra cosa. Todavía no pude chequear si hay miembros de la Secretaría de Trabajo acá. Sí. La verdad, supongo que no, porque el gobierno en esto no está intercediendo, así que es difícil pensar que esa impugnación, más allá de lo político, pueda tener algún costado en la práctica. Bien, no queremos sacarte más tiempo de la cobertura, pero entonces Jerónimo del Sindicato del Vidrio, Sola de Seguro, Argüello Camioneros... Que continúa, digamos, renueva. Argüello es el único que renueva. Claro, que van a conformar... ¿Que le van a dar qué carácter? ¿O eso se define en otro momento, Jorge? Mirá, lo que está el espíritu es un espíritu de renovación de una conducción que parecía bastante quieta, ¿no? Que parecía anquilosada, ya sin fuerzas para disputar con Milei. Sí. Yo creo que más allá de eso va a ser una conducción de perfil dialoguista, sabiendo que para dialogar con este gobierno tenés que ir a enfrentarte. Es un gobierno que no negocia con débiles, por lo tanto, sabiendo que tienen el desafío de mostrar fuerza para poder sentarse a dialogar con el gobierno y también con los gobernadores, que es otra cosa que está acá circulando, Pablito, medio que se da por sobreentendido. Hay que ir a hablar con los gobernadores porque la reforma laboral, con el respaldo de los gobernadores, tiene mucha chance de avanzar, entonces hay que cerrar con los gobernadores qué reforma laboral podemos tener o qué modificación de la norma laboral se puede dar. Y Jorge, la última, ¿habrá un documento o eventualmente en ese documento una suerte de programa de país, proyecto de país? Mira, hasta ayer se estaba armando un documento que sé que tenía 6 páginas, todavía no se explicitó, no se leyó, y después de la rosca que hubo hoy todo el día, sí, dudo que por lo menos lo expongan acá. Pero había un documento que iban a lanzar hoy con la proclamación del triunvirato, pero no está ocurriendo, la verdad es esa. Perdóname la última, Jorge, sos muy amable, estás en pleno laburo, gracias por eso. Toda esta rosca y la tensión que nos estás contando tiene que ver con ocupar lugares, no tiene que ver con si es un perfil más combativo o más dialoguista. Mira, hay una cosa que tiene que ver con que los triunviratos en general no funcionaron. No es algo que sea una novedad, muchos dirigentes te dicen las experiencias de triunviratos fueron frustrantes porque los triunviros no tienen la capacidad para definir ninguna medida de fuerza. En general, claro, hay muchos porque desgastes porque expresan fractura interna, digamos, básicamente, ¿no? Claro, entonces es muy difícil, viste, mostrar unidad en un momento donde vos no podés lograr ni siquiera un candidato de síntesis. Estaba ese argumento y después hay argumentos que tienen que ver con los nombres. Expresamente la UTA se levanta y se va porque no está de acuerdo con que Cristian Jerónimo sea secretario general del sindicato. Algo parecido pasa con la gente de Luis Barrio Nuevo, también tuvo alguna resistencia del sindicato de comercio. Hay un tema de perfil, hay un tema de estructura de conducción y hay un tema de nombres. Claro. ¿Viste? Hay 3 niveles que llegaron a este punto de discusión que hizo que una porción de los congresales pero quiero decir, no es que hay revoleo de sillas porque a este gobierno no hay que negociarle nada, hay que irle al paro, esto no puede ser, etcétera, etcétera. No es ese el espíritu de la tensión. Okay. No, está claro. A ver, los discursos fueron muy críticos con el gobierno, pero si vos lo ves, fueron muy críticos también con Cristina, o sea, acá es un aire muy raro el que se respira, porque la verdad que no hay un encolumnamiento con algún espacio que vos digas, esto está en sintonía con Provincias Unidas. La verdad que no, yo te diría que más bien hay una certeza de que el gobierno viene por los sindicatos y por la reforma laboral y que de alguna manera hay que resistirla, pero no queda muy claro cuál va a ser ese camino. ¿Y las críticas a Cristina por dónde vienen? No, históricamente una porción de la CGT fue muy crítica primero del gobierno de Cristina y después de la conducción de Cristina del PJ. Cada vez que se gana una elección la gana alguien y cada vez que la pierde Cristina, ¿no? Más o menos viene por ahí. De hecho, en el discurso de apertura del Congreso que lo dio José Luis Licheri, que es el anfitrión, digamos, ¿no? Por eso hizo las veces como de apertura, dijo algo así como, no somos ni cucas ni comunistas. Viste, una referencia, la única referencia que hubo, te diría... Eso dijo Licheri, directa, ni cucas ni comunistas. Sí. No somos ni cucas ni comunistas, somos peronistas. Fue la única referencia concreta, no se habló de la cárcel de Cristina ni ningún otro tópico parecido.
Jorge, gracias, disculpas por el tiempo que te sacamos de la cobertura y por supuesto cualquier cosa que te parezca que amerita, micrófono abierto. Dale. Abrazo Dale, grande. Te mando un abrazo grande, Jorge Pablito. Duarte, bueno, un crack, nuestro compañero muy claro, muy al y en el lugar de los hechos, ¿no? Y en el lugar de los acontecimientos. Entonces, a ver, informativamente, nuevo triunvirato, Jerónimo, Sola y Argüello es el tridente. Sindicato del Vidrio, Sindicato del Seguro y Camioneros. Y camioneros, con Andrés Rodríguez como secretario adjunto. Y Abel Furlan como secretario gremial. Ujú. Abel Furlan, que como acaba de contarnos, originalmente promovía un secretario general, ¿no? La idea del secretario general es, bueno, tener una CGT más combativa atrás de un líder. Bueno, no pudo ser. Esta vez no pudo ser. Te tiro... Después hay otros cargos, ¿no? Que veremos cómo, son 52, se van ocupando. Y como bien dice Nico, que me arrastra hacia ese lugar, veremos quién queda a cargo de nuevas tecnologías y mapping, ¿no? Así es. En realidad el área es, creo que comunicación, la que estuvo a cargo de todo el tema Sola, mapping. el propio Sola, que ahora es... Nos contaba Jorge Duarte que un sector se retiró del Congreso, que es el barrionuevismo. Sí. El barrionuevismo, en líneas generales, podríamos decir que es el tercer sector en importancia dentro de la CGT. Vos tenés a los llamados gordos, los conocidos como los gordos, que encabeza Comercio, el sindicato de Comercio, que llegaba al Congreso de la CGT con 281 delegados. Luego están los independientes. Uh-huh. ¿Qué querrá decir eso, no? ¿Por qué se denominarán independientes, que los encabeza la UOCRA? Digo, sí. ¿no? Independiente, poco, a lo mejor son hinchas de Independiente, Puede ser. pero no más que eso. Y Rojos el tercer, no son. No, rojos no son. Y el tercer sector es el barrionuevismo, que tenés a gastronómicos y a la UTA, Sí. como decía Jorge Duarte. Y después viene el sector más kirchnerista, donde está Abel Furlan, de la UOM, también Sergio Palazzo, y finalmente Camioneros, que no forma parte de ninguno de esos sectores como tal. Quiero decir, si se fue el barrionuevismo, no es poco, porque es el tercer sector en importancia en términos de alianza interna de gremios. Me ¿no? enternece Luispa con lo que, No, de con hecho, lo que recoge de lo positivo. Ese tercer No, sector... no, como positivo no dije nada. Ese tercer sector, no sé si recuerdan, en algún momento, creo que fue durante Macri o Cristina, armó una tercera CGT, Sí, ¿no? La CGT claro. azul y blanca, que muy probable... No, creo que llamaba durante Cristina, Con si no Cristina. me equivoco. Sí. Bueno, liderada por Barrio La Nuevo, azul y entonces blanco. es muy posible, por lo que nos decía recién el compañero, que si hay una ruptura, se vuelve a repetir ese esquema, ¿no? Ujú. Con Bueno. el barrio nuevismo, o sea, gastronómicos y los 3 o 4 gremios que lo acompañan. Que En no es aquel momento- dialoguista, No. es parte, claro. Bueno, en aquella oportunidad estaban los peones rurales que estaban muy pegados a Sigue la mesa estando. de enlace. Sigue etcétera. estando la UATRE en ese mismo sector. Vamos a ver si después podemos hablar con algún otro protagonista, más allá de la cobertura de Jorge. Pero bueno, me sorprende la palabra, el anfitrión Lingeri hablando, criticando a Cristina, ni mencionando su situación de proscripción, de encarcelamiento, y ni cucas ni comunistas. Es toda una definición. Yo entiendo que alguien se infla el pecho y dice peronistas, y entiendo que ahí Ni hay... yanqui ni marxista. Está bien, entiendo que ahí hay una reivindicación de una manera de ser del peronismo. Lo entiendo, no me pidas otra cosa, pero lo entiendo. Ahora, yo fuera de joda te digo, estamos en un país delirante, que en este momento tenés que decir, che, no somos comunistas. Bueno, pero es un tono internacional también, no es un país, el mundo está delirando así, el mundo habla otra vez. Está ¿no? bien, Bueno, pero pero pensá, peronismo. así nunca van a gobernar Nueva York, ¿eh? Nunca van a gobernar Nueva York. Yo que ellos iría revisando Para un mí, poco la ¿Para qué definición. diferenciación innecesaria? Bien podría haber dicho nunca mileístas, no, ni cucas ni comunistas. Nunca ultraderechistas, Bueno, tenés que decir. hubo un Señor, nunca documento nazi. muy qué bien, sé yo. muy bien, buen aporte Gaby, ahí vamos a eso, bien Vicente que pone, para quien nos está siguiendo en YouTube, el esquema, cómo quedaría efectivamente la nueva estructura de la CGT con el triunvirato, con Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello y el resto de las secretarías, pero
Un detalle, Sí. hay mucho olor a testosterona ahí, ¿no? Primero a testosterona y también a un abroquelamiento en cuanto a las edades. No veo renovación Claro, ahí, claro. ¿eh? Sí, igual doy un dato Hay un que par no de está jóvenes. reflejado efectivamente en esta imagen, pero por estatuto la CGT, en todos los cargos, salvo el triunvirato, que no es un detalle menor, tiene que respetar la paridad de género. Pero ahí no se ve. No, ahí no se ve, en esta foto no se ve, pero son 52 cargos. Claro. Son 52 cargos. Pero en el triunvirato no, es curiosísimo. triunvirato no se respeta. No Donde se respeta, manda, no. Claro. Ok, Donde se ok. manda no Donde es se necesario. manda ahí no debería. No, hubo un documento evidentemente contra las políticas de Javier Milei, pero bueno, es una obviedad, digamos, ¿no? Después hay que observar. Para mí la clave es eso. En un momento tan crucial, voy a decir algo como espectador político, ¿no? Como espectador de la política. En un momento tan crucial, si hay tensión, si alguien revolea una silla, si hay trompadas en un congreso de la CGT, tiene que ser porque o le pones el país de sombrero o querés dialogar. No da la sensación que esa sea la tensión, ¿no? Más bien debe tener que ver cómo se reparten los nombres, a quién le diste esta rosca por acá, esta rosca por allá, pero no hay un revoleo que diga, no, nosotros tenemos que ir al paro general porque han pasado cosas y suceden cosas que no se pueden tolerar. Y van a pasar más graves aún. Porque, por ejemplo, la economía y el diseño político lo está determinando Estados Unidos, sin decir, sin amague, o sea, sin ocultarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué cuidan? ¿Qué están cuidando? Porque al trabajador no parece que estuvieran cuidándolo. ¿Qué cuidan? Hay dos argumentos que venimos escuchando en este tiempo. Uno tiene que ver, no, bueno, si la política no acompaña, si la política está como en la derrota, ¿qué le piden al sindicalismo? La política también tiene que hacer lo suyo, etcétera, etcétera, ¿no? No le pidan al sindicalismo lo que la política no hace, una cosa por el estilo. Se lo hemos escuchado aquí, en estos micrófonos, a varios dirigentes con los que hemos discutido. Y el otro tema es, bueno, se movilizan, pero la gente no va. La gente no se quiere movilizar. Y ahí de vuelta, ¿no? Es como cuando yo escucho ese argumento, es el mismo argumento como el político que ve la encuesta y arma el programa. No, vos sos dirigente político, vos tenés vocación, la encuesta te dirá, mirá, la gente está pensando esto, pues bien, como mi proyecto de país o los valores que yo creo son otros, ¿qué tenemos que hacer políticamente para tratar de modificar lo que está pensando la gente, el sentido común de la gente? Acá es lo mismo, si los laburantes no se movilizan, y bueno, ¿qué tenemos que hacer para movilizar a los laburantes? De todas maneras ahí hay algo, ¿no? Hay algo a considerar, porque no todos los sindicatos, y no todos los sindicatos son lo mismo, ni siquiera todos los dirigentes de los sindicatos son lo mismo. La tarea de movilizar en términos generales, de generar conciencia, por supuesto que es de los sindicatos, pero fundamentalmente es de la política. Es de la política en términos generales que incluye a los sindicatos. Los sindicatos son parte, no son una burbuja aislada del resto de la sociedad, Claro del resto del resto de los dirigentes políticos, a eso me refiero. Y después vos tenés en los sindicatos, que serán más o serán menos, pero los sindicatos que uno respeta por cómo trabajan internamente, bueno, la defensa de un montón de derechos y las reivindicaciones y las protestas y los paros ante los despidos, las negociaciones permanentes, que los mismos afiliados respetan. Yo no generalizaría en ese punto. Por supuesto que uno querría la CGT todo el tiempo combativa en la calle, y yo mismo lo suelo decir, pero también hay que diferenciar las distintas responsabilidades que tiene cada uno. Y no perder de vista eso, ¿no? Que para muchos afiliados a sindicatos, lo que hace su sindicato a la hora de defenderlo es importante. En muchísimos otros no pasa absolutamente nada, y muchas veces incluso en el caso de que haya dos sindicatos de la rama, el que tiene algún beneficio más claro es el sindicato que menos combativo es, pero le da algún beneficio al laburante y el laburante termina votándolo por ese beneficio que a veces tiene que ver con el turismo, a veces y en este contexto, pero está bien. Claro, no, La pero gestión. Está bien, pero vos durante muchísimos años hiciste un tipo de militancia sindical. Sí. Estoy hablando de los que no reivindico, ¿no? Entiendo. Hiciste un tipo de militancia sindical que tiene que ver con el turismo, con algún tipo de beneficio extra que puede tener que ver con la laboral, pero no con la reivindicación de fondo. Construiste eso en los laburantes. En la conciencia política. Y trasladándolo a la política es, bueno, aquello que se critica,
vos diste un montón de cosas, ¿no? Como presidente Sí. de un gobierno popular, diste un montón de cosas, pero no lograste producir ese cambio en la conciencia Sí, que entiendo. a la larga es el que te permite Entiendo. sostener el modelo, ¿no? Muy interesante lo que planteás, porque nos lleva, busca las raíces del problema bastante más atrás que en esta Claro, escena. exactamente. Lo que planteo, y no quiero que sea maniqueo, ni mucho menos, la verdad es que no hay una actividad, salvo excepciones en algunos sindicatos, incluso en algunas centrales, no hay, en función del deterioro de la calidad de vida de la gente y el avasallamiento de sus derechos, no hay una actividad gremial, sindical, que vos decís, bueno, fueron, no pudieron, dieron la otra. La verdad es que no, la sensación es que no. Sí, pero no podés, por otro lado, despegarlo de lo que ocurre en general, en términos generales en la sociedad, porque eso que vos estás pidiendo tampoco lo ves en otros aspectos de la política. Ni en la política en general, ni en los sindicatos, ni en el centro de Está estudiantes. bien, de pero una eso no se facultad. produce por combustión espontánea. No, por supuesto. Hay Por gente eso hablo de la que conciencia. eligió la vocación de dirigentes, de generar esas reflexiones en las asambleas. Pero por supuesto no estoy diciendo que sea complejo, que sea sencillo, es complejo. Pero bueno, estamos frente a una renovación de autoridad de la CGT de estas características y las preguntas son válidas. Claro que sí. Veremos cómo actúan en los próximos tiempos, ¿no? 4:30 de la tarde, estamos haciendo que vuelvan en la 530. 22, digo bien, leo bien, Gabriela. 22.2. 22.2. Sí. La temperatura en Buenos Aires y alrededores, y se viene Carlos Heller. Ideas